ejecuta las cosas de una forma tan poco común, que lo eleva a que sea una tragedia, es decir, donde los acontecimientos se imponen por encima de la voluntad incluso de los protagonistas, de los antihéroes, y incluso a veces la razón de ellos es totalmente equivocada. Eso hace que no haya conceptos únicos quietos, que como el mundo y como el ser humano y como las ideas, la obra se desarrolla con el tiempo va cobrando otro sentido. La sociedad se transforma poco a poco, pero mantiene unas esencias. Esas esencias están en esta obra y por lo tanto la obra perdura. La edad, más o menos, que somos flaquitos. Yo en vez de ser, no tengo ninguna característica del trágico. El trágico es un héroe y yo soy una persona más vulgar. Tengo más imágenes de Willy desde Biff. Yo era el mayor de la casa, además. Entonces era el ejemplo. Me llamo igual que se llamaba él. Teníamos un parecido de carácter bastante importante. Las mismas tipos de manos. Entonces era como una proyección. Y eso es lo que puedo tener. Un recuerdo de un padre que fue viajante también. Es como una ensaladilla rusa perfecta. Es una mezcla de conservadurismo, de formas y tal, y de libertad de cabeza, que es una ciudad que hay que conocer, y conocer bien, sí. Al final depende de las edades. Ahora voy a terminar Cuéntame, y en mi cabeza no está, no concibo terminar Cuéntame y que dentro de 6 meses haga un proyecto de 3 años de otra serie para televisión, no. Lo normal, por lo que veo de los mayores en los que yo me fijo, es que, y eso es lo que estoy haciendo todo este año, que he rodado mucho menos, porque ahora toca el teatro. Yo me moriré de pie. Hay algo de la revisión de las obras y entonces la alta comedia con ironía sobre una sociedad decadente, O'Neill, Pinter, incluso historias que tengan una especie de misterio en la búsqueda humana, son autores que me interesan. Y Hartung es un autor argentino que ha influenciado mucho a la ternura, aquí, todos estos tipos de obras que se basan en nada, que parece que son Shakespeare, pero no lo son, que son juegos teatrales preciosos, eso los maneja Hartung, es el creador de eso. Hay una meditación de 17 minutos que se llama Inspire, que es simplemente respirar consciente al corazón. Y luego lo que hago es me enamoro de los teatros. Yo verás que ando paseando, más que veo a mi hijo a Andreas, que es un actor increíble, formado, disciplinado. Bueno, pues yo hago lo mismo que él, pero caminando. Y estando ahí me siento, y esa es la fundamental.